Gloria a Dios por Jesucristo. Alabamos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por todo lo que nuestro gran Dios está haciendo con cada uno de nuestras vidas y con las almas en general. Antes de seguir con el tema bendito el matrimonio, quiero leer dos pasajes de la palabra del Señor. El uno se encuentra en el capítulo 122, versículo 6 de los Salmos, que dice: pidamos por la paz de Jerusalén. Y el capítulo 28 de los Salmos, versículo 5 y 6, que dice: y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y el versículo 6 parte B dice: y la paz sobre Israel. Amados hermanos, en general, es un mandato de parte de Dios el que oremos por la paz de los israelitas. La paz, producto de la salvación que es en Cristo Jesús, porque no podrá haber paz dentro de las ciudades del pueblo de Israel, ni alrededor en sus límites territoriales. Porque el pueblo de Israel, cual los demás pueblos, la nación entera está corrompida. Jerusalén es el centro en la actualidad de la prostitución más terrible y espantosa que haya habido. Por lo tanto, no puede haber paz, como dice el profeta Isaías, el capítulo 48, el último versículo, y el capítulo 57, el último versículo: no hay paz para los malos, dijo el Señor, no hay paz para los impíos. Durante no se tenga a Cristo en el corazón y se viva una vida de impiedad, una vida de maldad, de depravación, de corrupción, de inmoralidad, no podrá haber paz. Solamente la paz que trae Cristo cuando entra en cada corazón del ser humano. Padre Santo que estás en gloria, aquí estamos delante de tu santísima y gloriosa presencia, implorando, Dios de la gloria, por la paz para nuestros hermanos los israelitas. Esa paz que es producto, Dios de la gloria, o resultado de la salvación en Cristo Jesús. Cual lo dijese Cristo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz cual la ofrece el mundo, una paz por firmar tratados, y se están firmando tratados entre corruptos, entre corrompidos, entre depravados, entre pícaros, ladrones, adúlteros, homosexuales. Señor, esa paz que imploramos en este momento es la paz en Cristo Jesús. La paz en Cristo Jesús. Por favor, que ellos reciban a Cristo en sus corazones, que a medida, Dios de la gloria, que se vaya acercando el levantamiento de la iglesia, el pueblo israelí, Padre Santo, se vuelva a Cristo de todo corazón y reciba esa salvación, ese regalo de Dios, y así puedan obtener esa paz que ellos tanto la necesitan, paz tanto anhelada por durante tantos años, pero solamente se obtiene a través de Cristo Jesús. Muchas gracias por bendecir a nuestros hermanos los israelitas con esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús, lo cual trae esa paz duradera, esa paz verdadera, no como la que da el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En tus manos te entregamos a nuestros hermanos los israelitas, al cuidado y a la bendición tuya, la de tu Hijo amado y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús,
Muchas gracias. Y bendice a cada uno de mis hermanos, a cada nación que desea el bien para nuestros hermanos, los israelitas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a continuar con este tema maravilloso. Bendito el matrimonio. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito el matrimonio. Alabanzas al Señor. Y ahí donde tomamos la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 19. Evangelio de Mateo capítulo 19. Del verso 1 al verso 10. Voy a tomar este pasaje en estas dos versiones. Alabanzas al Señor. Gloria a Cristo. Sabemos que el matrimonio a nivel mundial es una debacle. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, el matrimonio hoy día está siendo desechado aún por personas de renombre. Qué triste que en nuestras naciones, nuestra constitución, no tenga en cuenta la palabra de Dios. En los Estados Unidos hubo una época donde no se podía llevar ningún discurso, no sin antes tomar un pasaje de las Escrituras. En los colegios, primaria, secundaria y bachiller, centros para formar profesionales, se tenía la Biblia en mano. Los profesores enseñaban la Biblia. Y qué triste que de un tiempo para acá las escrituras totalmente, las sagradas escrituras, la Biblia ha sido sacada de tajo, de pleno, de los planteles educativos. En la mayoría de los hogares de este país norteamericano se leía diario una porción de las Escrituras. Qué triste que hoy día se le dé prioridad a religiones paganas, perversas, corrompidas, totalmente enemigas de Dios, en vez de a las sagradas Escrituras. Nuestra Constitución
en vez de darle prioridad a lo sagrado y aprobar en el Congreso una ley, un decreto, donde debe de ser prioridad enseñar las Escrituras, al menos siquiera los primeros rudimentos, pero no. En nuestro país se le ha dado prioridad a la religión idólatra, a la religión donde cabe todo menos Cristo, y se ha sacado de lleno la palabra de Dios. Debido a ello, es que el mundo entero va de mal en peor. Y lo lamento por muchos grupos religiosos, aún por aquellos que salen por las plazas públicas, en manifestaciones, en protestas, contra determinados actos que no son aceptables por el gobierno. Lo lamento por estos grupos religiosos. E incluso por aquellos grupos religiosos que desde el púlpito se está haciendo proselitismo por políticos. Han tomado los púlpitos como plataformas para lanzar a hombres corrompidos, corruptos, que porque por de un momento han ofrecido algo bueno, se ilusionan, cuando las Escrituras, la palabra de Dios dice muy claro: no confiar en príncipe ni en hijo de hombre. Y hay una maldición para los que confían en el brazo humano. Qué triste. Haciendo campañas, yendo con pancartas por las calles de nuestras ciudades, grupos religiosos protestando contra la violencia, protestando contra el homosexualismo, protestando contra la inseguridad, protestando contra la carestía, cuando las Escrituras se tienen que cumplir al pie de la letra. Durante el ser humano no se rinda a Cristo. Durante el ser humano no se allegue a Cristo postrado en humillación y deseoso de agradarle a Él, y deje todo su estado pecaminoso y empiece a vivir una vida consagrada a Cristo. No cesará la violencia, no cesará la inseguridad, se aumentará antes cada día la depravación, la inmoralidad, el pecado. Este mundo ya llegó al clímax, donde ya nadie quiere saber nada del matrimonio, donde nadie quiere saber nada de casamiento. El matrimonio, para la gran mayoría de las personas, ha quedado archivado. ¿Qué cuento de Dios? Yo voy a vivir a mi manera. Pues como están viviendo a su manera,
no pueden reclamarle nada a Dios, mucho menos le pueden exigir nada a Dios, pues están viviendo a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Si viviésemos a la manera de Dios, la condición del ser humano sería diferente. Pero como se quiere vivir es a la manera humana, al razonamiento humano, a la lógica humana, al pensamiento humano, el mundo va de mal en peor. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, del verso 1 al 10, es un tema que para algunos párrafos, algunos ministros lo toman como apoyo para que los matrimonios se disuelvan. Se separen las parejas y luego vuélvanse a casar con quien quiera. Y este tema que estamos desarrollando es algo álgido, complejo, engorroso para muchos. Pero aquí no hay complejidad alguna. Aquí no hay nada desentendible. Y algunos ministros quieren ser más misericordiosos que Dios y avalan el repudio, avalan el divorcio y luego el recasamiento. El Señor Jesucristo en ninguno de estos pasajes que vamos a tomar está avalando, ni mucho menos justificando la separación entre cónyuges y avalando, aprobando el recasamiento. Al separarse esa persona, se puede volver a casar con quien quiera. El Señor no está avalando esto. Antes, por el contrario, a esta unión matrimonial entre parejas heterogéneos, o sea, heterogéneos de diferente sexo, porque aquí no estamos hablando de parejas homogéneas de igual sexo, para que no me vayan a malinterpretar. El matrimonio homogéneo no está permitido por Dios, hombre y hombre, mujer y mujer. Es heterogéneo, de diferente género, de diferente sexo. El Señor antes, por el contrario, añadió a esa unión de Génesis por parte del Creador, del Dios Todopoderoso, que los dos serán unos a la carne. El Señor Jesucristo agregó algo. Como Él es Dios, por eso ningún ministro puede agregarle nada a la palabra de Dios.
El yo decir que se puede separar esa persona, le estoy agregando un mandamiento a la palabra. Sepárese. Y el estar yo aprobando o como ministro casando a personas que todavía tienen su anterior esposa o esposo vivos, al yo aprobar un segundo matrimonio, estoy agregando un mandamiento a la palabra de Dios. Por lo tanto, soy anatema delante de Dios si eso lo hiciera. Y están siendo anatemas, están siendo malditos, acarreándose maldición de parte de Dios. Estos ministros que están aprobando separación de parejas y luego recasarlos. Maldito todo aquel que le quitare o le añadiere a la palabra de Dios. Eso lo dice nuestro gran Dios y Padre Santo en su sagrado libro. Y los discípulos, al ver la confrontación que les hiciese el maestro a estos fariseos, porque tenemos que entender esto. Ellos por la palabra sabían que no se podían separar de sus esposas. Los hombres no se podían separar de sus esposas por cualquier cosa, porque ellos así lo habían enseñado. Por cualquier cosa se podían separar. E incluso muchos en la actualidad creen que la causa de separación de una pareja puede ser la infidelidad o es la infidelidad. Y según lo que vamos a mirar por la palabra de Dios, lo establecido para la nación de Israel, para cada israelita, era que el infiel terminaría muerto. Y en la gracia, el infiel queda lesionado para toda la vida. No ha habido, ni lo habrá, ni lo podrá haber un solo adúltero, un solo infiel a su cónyuge que pueda salir ileso por esa falta. Todos, absolutamente todos, tendrán que sufrir una lesión muy desagradable por haber sido infiel a su cónyuge, sea esposo o sea la esposa. El infiel sufre una quebradura, una ruptura, un daño irreparable. No hay reparación para el infiel, que quede bien claro. Y los discípulos entendieron. El Señor se estaba dirigiendo a los fariseos, pero estaba la otra parte, los suyos, porque ellos tenían que aprender las lecciones que el maestro les daba a otros. Y si los fariseos, porque dice la palabra que llegaron a Jesús para tentarle,
Déjeme decirte una cosa, pastor, ministro, que de pronto hayas caído, y si todavía no ha caído en esta tentación, no lo vaya a hacer. Cuando venga un personaje determinado a pedirte una consejería como esta, o una explicación como la que hiciesen los fariseos al maestro, no vayan a caer en esa tentación. Porque el maestro no cayó en esa tentación y en absoluto aprobó la separación de esa pareja por infidelidad. Y mucho menos aprobó el volverse a casar, estando vivo el cónyuge. Cuando llegue esa persona para tentarle, porque muchos hoy día que han sido recasados por ministros que no disciernen la palabra de Dios, se están justificando delante de las personas, delante de los que saben esa situación, al decir, pues, que la responsabilidad caiga sobre el ministro que los casó. Este es un tema muy serio, el del matrimonio. Si Dios hubiese querido que el ser humano se una a una mujer, un hombre a una mujer a un hombre, a su antojo, a su manera, Dios no se hubiese dado a la tarea de decir lo que él dijese con relación a la primera pareja, Adán y Eva. Hubiese hecho igual como lo hizo con los animales. Colocó en el huerto a la vaca y el toro, al burro y a la burra, al caballo y a la yegua, a la paloma y al palomo, etcétera, etcétera. Y cada uno se fueron uniendo entre sí. Y Dios a ninguno de estos animales les dio una orden, un mandamiento. Usted, toro, se va a casar con la vaca X o Y. Y van a ser fieles. No hubo esa tarea. Ustedes van a ser el uno para el otro para siempre. No les dio esa tarea. Y cambio al hombre, a la primera pareja, sí hubo unos acondicionamientos. Sí hubo unos requisitos. Y uno de ellos es, los dos ya no son dos, son uno. Al decir los dos son uno, no puede haber un tercero. El único tercero que tiene que haber en el centro del matrimonio, en el centro de esa pareja, es Cristo, según el libro de Eclesiastés. Es Dios el que tiene que estar en el centro de esa pareja, en la mitad de esa pareja. Un nudo de 3 bozales difícilmente se zafa, dice la palabra. Ahí está, la mujer y el hombre y Dios de por medio, fortaleciendo esa unión. Los dos ya no son dos, sino uno. No hay lugar a un tercero. Y luego, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo habla
que esa unión de parejas es hasta que la muerte los separe. Así humanamente haya habido una ruptura, el esposo por allí, la esposa por acá, no se puede ni el uno ni el otro. Estoy hablando entre cristianos, no entre mundanos. Ese hombre cristiano, esa mujer cristiana, si se separó de su compañero o su compañera, mientras estén vivos uno de los dos, no puede haber un tercero. No puede haber un tercero. Queda libre para casarse con quien quiera, el uno o el otro, cuando se muera el uno o el otro. Y yo no sé por qué muchos ministros han caído en esta tentación, casando estas parejas que llegan con caritas de humildes. Pastor, ¿qué hago? Yo me tuve que separar de mi esposa porque ella me fue infiel, esto y aquello, ay, 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 ay. ¿Qué hago? Y el pastor inmediatamente dice, es que a Pano llamó el Señor, listo, ya, separación, hasta ahí va bien. Pero hagamos las vueltas para que haya un documento legal. Ante el mundo lo hay, por eso esto va de mal en peor. Ante el mundo el divorcio está legalizado. Por eso va esto de mal en peor. Pero ante lo establecido en la ley divina, no hay divorcio ni recasamiento. Listo, hijo. Como su esposa le fue infiel, pues entonces vamos a tramitar el divorcio. E inmediatamente se tramitó el divorcio, se llevó a cabo esa disolución de ese matrimonio. ¿Con quién quiere casarse, hijo? O viceversa. Hermana, ¿con quién quiere casarse? Los recasan. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que este tema no es de mucho agrado a muchos, empezando por ministros fraudulentos, corrompidos, inmorales. Porque aprobar el recasamiento se tiene que ser una persona corrompida, inmoral, asesina que está matando a las personas, espiritualmente hablando. Alabado sea el nombre de Cristo. La pureza en el matrimonio se debe caracterizar en aquellos que han conformado dicha empresa, marido y mujer. Pues este hombre y esta mujer que se han unido en la santa institución de Dios, ese hombre y esa mujer tipifican a la esposa por la que Cristo dio su vida. Con su comportamiento, con su carácter, está tipificando bien a la iglesia de Jesucristo. La está tipificando en la pureza, en la integridad,
en la santidad, está exaltando en su vida la pureza. En su matrimonio, se está guardando para su compañera, para su compañero. Usted, esposa, se está guardando para su esposo. Usted, esposo, se está guardando para su esposa. Hoy día, el ser fiel a la compañera, el ser fiel al compañero, es causa de burla. Es causa de escarnio. Porque como el mundo tiene una mentalidad tan corrompida, ¿qué cuento de yo serle fiel a mi esposa? ¿Qué cuento de yo serle fiel a mi esposo? Por eso están los centros de prostitución llamados bullying. Por eso este país y todos a nivel mundial van de mal en peor. Hay centros de prostitución reservados, inclusive aquí en la ciudad nuestra. Centros de bullying. Con carnetizada a las parejas. Para llevar a cabo un evento depravado y corrompido de inmoralidad sexual terrible y espantosa. Y es solamente para los casados. Dicen ellos que para salir de la rutina matrimonial, para salir de esa monotonía matrimonial, diario con una sola mujer, diario con un solo hombre, pues vamos a ese club al cual pertenecemos ya. Y llegan las parejas allá en ese club, ya tienen las mesas reservadas, están las piezas para llevar a cabo sus actos sexuales. Llegan las parejitas allá, le dice la esposa al esposo, el esposo a la esposa: ¿con quién te quieres ir? ¿Con quién? Yo me voy con aquel, yo me voy con aquella. Y comparten su cónyuge con alguien diferente. Cuando ya llevaron a cabo sus orgías, sus concupiscencias fueron totalmente arrojadas. Al momento o al otro día se vuelven a encontrar las parejas, se dan un abrazo como si nada sucediera. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo pasó? Maravilloso. Ese es el mundo actual. Y yo pregunto a los recasados en este momento: ¿no tuviste conciencia cuando te casaste por primera vez de lo que ibas
a hacer, a emprender de ahí en adelante? ¿No analizaste los pros y los contras del matrimonio? ¿No te sentaste a solas por un momento a analizar lo que ibas a hacer? Porque viene la otra contrapregunta. Ya te separaste de tu primera compañera, me dirijo al hombre. Y luego me dirijo a la mujer. Ya te separaste de tu primer compañero. Te uniste a otra. Te uniste a otro. Si esa unión secundaria no te da resultado, vas a volver a separarte y luego volverte a unir con otra. Entonces, ¿para qué casarse? Si el matrimonio para ti es una burla, no tiene validez para que los confirme, los corrobore, los establezca y los haga estar unidos para siempre. Entonces, ¿para qué te casas? Haga como el pájaro y la pájara, la paloma y el palomo, el burro y la burra, el caballo y la yegua, el toro y la vaca. Únase como lo hace el caballo y el toro con la vaca y el caballo con la yegua que quiera. Pues para ellos no hay mandamiento alguno. No hay mandamiento, los dos serán una sola carne. ¿Por qué te burlas? Con burla sarcástica del matrimonio. ¿Por qué pisoteas la institución divina de Dios, que es el matrimonio? Alabado sea el nombre de Cristo. Esto del matrimonio es algo serio, lo cual los que van a tomar este camino, el consejo primario es: ¿tienen el don de Dios? Ese don para casarse, ¿lo tienen? Porque Cristo fue muy claro. Mire el matrimonio para quién es. Después de los discípulos haberles dicho al maestro, si así es la condición el hombre con su mujer, si así es de serio el matrimonio, entonces a la lógica humana, al razonamiento humano, no conviene casarse.
como el compromiso matrimonial es tan complejo y se requiere mucha responsabilidad, mucha seriedad. Y más que responsabilidad y seriedad, se requiere pureza. Porque lo que caracteriza al matrimonio es la pureza. Como esa es la condición, no conviene casarse. Entonces lo mejor es no casarnos. Qué sabiduría la del Espíritu Santo que le diese a los discípulos para entender la seriedad del matrimonio. Yo no sé por qué muchos han tomado el matrimonio como tan livianamente. Si nos entendemos, pues seguimos. Y si no, nos separamos. Ese no debe de ser la manera de pensar para casarnos. Entonces, después de los discípulos haberle expresado al maestro, pues como esta es la condición, como esto es tan serio, lo del matrimonio, entonces no conviene casarnos, Señor. Entonces el maestro llegó y les dijo algo divino, algo maravilloso. Jesús les dijo, no todos reciben esta palabra. No todos aquellos tienen este don, sino aquellos a quienes es dado. El matrimonio es un don dado por Dios al ser humano, pero no a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no todos tienen esa capacidad, ese don de responder en el matrimonio, de ser fieles en el matrimonio, de ser responsables en el matrimonio. El matrimonio es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Una capacidad que Dios le da al uno y al otro para que se puedan soportar. Porque es que en el matrimonio hay complicaciones. Hay situaciones tensas, los cuales uno de los dos, si no son los dos, tienen que tomar la determinación de clamar a Dios en auxilio para que no haya ruptura de esa unión. Porque es, según el Espíritu Santo lo establece en el capítulo 7 de Romanos por el apóstol Pablo, hasta que la muerte los separe. El Señor les dijo a los discípulos, no todos son llamados para que se casen. Pero el Espíritu Santo, allá en 1 Corintios 7, a través del apóstol Pablo, les da una permisibilidad a aquellos que, por decirlo de esta manera, no tienen ese don para casarse. No son responsables. Les dice, pero si se están quemando, cásense. Pero no les da la salida. Pero luego de que se estén quemando y se casen,
Ya no podrán separarse. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué maravilloso es el matrimonio. Bendito el matrimonio. Que Dios bendiga las parejas que han durado por tantos años, soportándose el uno al otro. Porque el hombre y la mujer son de diferentes carácter. Los unos más suaves que otros, los otros más explosivos. Pero que Dios bendiga a esas parejas que han estado por tantos años unidos, soportándose el uno al otro. Que Dios bendiga a esas parejas y que por nada del mundo se separen. Por el bien de ellos, por el bien de la familia y por el bien de la sociedad. Una sociedad sin matrimonios unidos es una sociedad que va en debacle espiritual y moral. Van rumbo a la ruina, rumbo al desastre, rumbo a la miseria. Nuestra sociedad, nuestra familia necesita parejas unidas a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los momentos tensos que haya que vivir el uno o el otro. Nuestra sociedad, nuestro país, nuestra familia en general necesita hombres y mujeres que se han unido en matrimonio, estables, permanentes, hasta que la muerte los separe. Esposo, esposa, por nada del mundo te separe de tu compañera, de tu compañero. Pídale a Dios que Él sea el tercer nudo que una esa unión más, que establezca más esa unión matrimonial. Que Dios no permita que haya infidelidad en ninguno de los dos cónyuges. Que Dios bendiga las parejas unidas en matrimonio para siempre hasta que la muerte los separe. Alabado sea el nombre de Cristo. La pureza en el matrimonio, ¿qué es lo que debe caracterizar a ese hombre y a esa mujer que se han unido? Tipifican a la iglesia de Jesucristo, la cual Él ganó dando su propia vida, derramando su propia sangre. Así como el Señor se sacrificó, padeció, sufrió, murió para redimirnos, para conformar su compañera. Todos aquellos que han de recibir a Cristo como su Salvador se van constituyendo su esposa. Así como Cristo sufrió por la iglesia, nosotros debemos de sufrir el uno al otro, manteniéndonos en pureza, preservándonos en castidad, en santidad, honrando y exaltando a Dios con nuestro comportamiento. No permita, esposo, esposa, infidelidad conyugal en tu vida. No permita que haya un tercero en tu vida. Sea para tu cónyuge, no sea para otro.
para otra. Alabado sea el nombre de Cristo. La conclusión momentánea es que debemos de obtener una vida eterna en santidad. Debe de haber en el matrimonio una eterna vida de santidad. Ser santos en el matrimonio para siempre. Que tus ojos no sean esposa para otro. Que tus ojos, esposo, no sea para otra. Séale fiel a tu cónyuge hasta la muerte. Eso es ser varonil. Eso es ser varona. Varón no es el que se pone un pantalón. Varón es el que responde varonilmente por sus actos. Varona no es la que tiene una bata. Varona es la que responde varonilmente por sus actos, manteniéndose en pureza, guardándose el uno para el otro en una eterna santidad que honre y glorifique a Dios con nuestro comportamiento conyugal. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Debe de haber una eterna santidad, pureza en el matrimonio. Pues Génesis 2:24, mire lo que dice la palabra. Génesis 2:24. Por este motivo, el hombre deje a su padre y a su madre, y únase a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Mire lo que es el matrimonio. ¿Por qué debe de haber una eterna santidad? ¿Por qué debe de haber totalmente pureza en el matrimonio? Porque el mandato aquí es que los dos, el texto más profundo de unión, dabaj, en hebreo, es fundir. En hebreo, dabaj, encolar, una pega que se utilizaba para unir las maderas. Pero aquí, lo más original de la palabra es, por eso no puede haber separación. Si me entiendo con mi compañera, con mi compañero, viceversa. Bien, y si no, me separo. Debido a este texto original, la unión entre hombre y mujer es que ellos dos se funden. ¿Qué es fundir?
derretir una barra, sea de hierro, de bronce o de oro o cualquier otro metal que se funda. Entonces se coge el hombre y la mujer y se meten, vamos a ponerlo de esa manera para que me entienda por qué no puede haber separación, divorcio y luego recasamiento, porque están fundidos. Se cogió al hombre y la mujer y se meten en una vasija y se meten al fuego y se funden los dos. Mire lo que es el matrimonio. Se funden y al quedar fundidos, derretidos, se unen esas dos, hombre y mujer, esas dos barras y ya se forma una sola barra o escultura o un solo ser. Están fundidos, entremezclados de tal manera que no hay manera de separarlos. Quiero volver a leer esta parte B del versículo 24 del capítulo 2 del libro de los comienzos. Ese hombre con esa mujer que han hecho compromiso de matrimonio, al ya decretarlos marido y mujer de parte de Dios a través del ministro X o Y o a través del juez X o Y, ese hombre y esa mujer, ese hombre se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito.